¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a revisar ya son problemas puntuales donde la aceleración se ve presente, particularmente la gravedad. Recordemos que la Tierra no es uniforme, por lo cual la gravedad no va a ser igual en todos sus puntos. Va a depender si estamos en la altura de una montaña o si estamos a nivel del mar, etcétera. Pero vamos a considerar la gravedad como si fuera 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo hacemos para que todos obtengamos los mismos resultados, sea más fácil analizarlo y no tengamos que preocuparnos por cosas como en qué punto nos encontramos. Si ustedes ya son, digamos, ya están en un aspecto más práctico, una situación particular, bueno, ya tendrán que buscar cuál es la gravedad en la que ustedes están. No obstante, nosotros vamos a ver ejemplos típicos. En este caso tenemos un ejemplo que nos dice que tenemos que ayudar al coyote a lanzar una roca al correcaminos desde un risco de 3 kilómetros de altura y que esto sea suficiente para atrapar a su eterno rival. Nos hace una pregunta. La primera es, ¿cuál será la velocidad de la roca al llegar al suelo? Y dos, el tiempo en que tarda al llegar al suelo. Y ese mismo tiempo tendría que ser el que se tenga que pasar el correcaminos para poder atraparlo. En este caso vamos a dibujar primero, como todos sabemos, suele lanzarlo de un rascacielos y tenemos la roca. El coyote lo que va a tener que hacer es desplazarla hacia esta posición. Podemos confundirnos un poquito con el tipo de movimiento. No obstante, si ustedes intentan empujar algo muy pesado, evidentemente no lo van a poder mandar muy lejos. Lo que va a suceder es que va a empezar a caer en caída libre, ¿ok? Va a ser una caída libre totalmente. Es como cuando ustedes por error empujan su celular y no es que su celular salga expulsado hacia el otro lado del cuarto en el que estén, simplemente tiene una caída libre. ¿Qué datos tenemos? Recordemos, como es una caída libre, entonces mi velocidad inicial va a ser de 0 metros sobre segundo. Siempre va a suceder porque es una caída libre. Si no lo recordamos, veamos el otro video donde ya puntualizamos esos datos. De igual manera, como estamos enfrente de un fenómeno de caída libre, vamos a tener la gravedad. Como dijimos, va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades que nos indican que es una aceleración. ¿Hacia dónde va a ir la aceleración? Hacia abajo. Como las fórmulas que vamos a utilizar ya vienen contemplados los signos, no nos tenemos que preocupar por la gravedad. Como sabemos, ningún objeto va a volar si no tiene ciertas especificaciones, ¿ok? Todos los objetos van a buscar ir hacia el centro de la Tierra. Entonces tenemos que es 9.81. Y el único dato que tenemos, si observamos, dice que lanzamos la roca y después nos dice que tiene una altura de 3 kilómetros. Entonces la altura, que la podemos llamar h, va a ser de 3 kilómetros. Sin embargo, hay que tener cuidado con las unidades. Aquí tengo metros y aquí tengo kilómetros. Entonces hay que convertir esos kilómetros a metros. Ustedes pueden hacerlo con más detalle. Yo lo voy a manejar nada más directamente porque el pizarrón no es tan grande. Entonces tendremos que son 3000 metros. ¿Algún otro dato que tengamos? Me pregunta cuál será la velocidad al llegar al suelo, es decir, la velocidad cuando impacte. Y también me pregunta que cuál es el tiempo que tardará en llegar. ¿Ok? También el tiempo de impacto. Entonces serían todos los datos. En este caso, el correcaminos lo que va a necesitar es atrapar al correcaminos, que les aseguro que muchos de ustedes quisieran ver cómo lo atrapa, porque le hacía bastante bullying al pobre coyote. Ahora lo que vamos a revisar son fórmulas, ¿ok? Vamos a tener muchas más fórmulas en varios aspectos. Yo les voy a dejar un formulario donde van a venir fórmulas que vamos a utilizar ahorita y algunas que vamos a utilizar posteriormente. Te las dejo así porque es un poquito más práctico que ustedes ya tengan las fórmulas con las que van a trabajar y con las que se pueden encontrar. Vamos a revisar el formulario. Tenemos las siguientes fórmulas. En este caso tenemos tres fórmulas. Son bastante sencillas y nos vamos a tener que estar revisando qué datos tenemos. De igual manera, vamos a poner una pequeña palomita a aquellos datos que tengamos y un tache a los que no tengamos. Para ello vamos a copiar los datos que tenemos y sobre ello vamos a trabajar. Ya que tenemos los datos que nos está dando el problema y también los que nos está dando por el tipo de fenómeno que tenemos, recordemos, ya cuando estamos hablando de tipo de fenómenos, ya tenemos varios datos que considerar. Por ejemplo, tenemos que la velocidad inicial en una caída libre va a ser 0 metros sobre segundo y que su gravedad va a ser de 9.81. El tiro vertical tiene otros datos y el tiro parabólico tiene otros.
Si no nos recordamos, revisemos el video anterior donde ya explicamos cuáles son las características de cada fenómeno. Entonces, procedemos a poner una paloma a los datos que tenemos y un tache a los que no tenemos. Tengo la velocidad. En esta situación, esta velocidad significa la de caída, ¿ok? La de impacto. Yo no tengo eso. ¿Tengo la gravedad? Sí la tengo. ¿Tengo la velocidad? ¿Tengo el tiempo? No lo tengo. ¿Ok? ¿Tengo la altura? Sí la tengo. ¿Tengo la gravedad? Sí la tengo. ¿Tengo el tiempo? No lo tengo. ¿Tengo cuánto vale el 2? Pues sí, 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 cuánto vale el 2. Y en esta fórmula, ¿tengo el tiempo? No tengo el tiempo. ¿Tengo la altura? Sí tengo la altura. Y en esta, ¿tengo la gravedad? Sí tengo la gravedad. Ya tendríamos tres fórmulas con taches y palomitas. Recordemos, siempre que tengamos solo un tache en una fórmula, la podemos utilizar. Si tenemos más de un tache, no la puedo utilizar. Aquí vemos que la fórmula 2 la puedo utilizar porque solo tengo un tache y la fórmula 3 también la puedo utilizar porque nada más tiene un tache. No obstante, esas fórmulas son idénticas. Lo único que está es que una está despejada y la otra no. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, la que ya está despejada del tiempo, porque esa sí nos interesa. Entonces vamos a copiar esa fórmula y nos las vamos a llevar a nuestro problema. Ok, ya tengo la fórmula, tengo ahora que el procedimiento, como siempre, primero escribimos los datos, escribo la fórmula que voy a utilizar y ahora sí procedo a resolver. Me dice que el tiempo va a ser igual a 2 veces la altura, que en este caso la altura son 3000 metros, y la gravedad, que la gravedad quedamos que va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo único que tenemos que hacer es resolverlo con nuestra calculadora. Y en este punto nos va a dar que es de 24.73 segundos. Con ello ya estaríamos resolviendo una de las preguntas de nuestro problema, el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Ok? Eso nos indicaría que tendríamos que estar calculando que la distancia del correcaminos tenga que recorrer en 24.73 segundos a esa velocidad, el correcaminos llegue al punto donde va a caer. Exactamente tendría que caer en la roca, lo cual nos está diciendo que es un poco complicado que el coyote le vaya a atinar porque, pues digamos, son en primeras muy poco tiempo, son 24.73 segundos y en segunda pues tendría que estar calculando cuál es la velocidad del correcaminos, cuál es su distancia y si no tiene que detenerse el correcaminos o qué va a suceder posteriormente. ¿Sí? Por eso, digamos que en las caricaturas nunca la atrapa porque es bastante complicado atinarle que él llegue a ese tiempo. Y como segundo punto, lo que me está pidiendo es cuál es la velocidad de la roca. Nos damos cuenta que no estamos siguiendo el orden del problema, sino estamos siguiendo el orden que nos está dando las fórmulas. Es más fácil calcular el tiempo primero y después calcular la velocidad que hacerlo de la manera que me lo indica el problema. Vamos a regresar a las fórmulas. Ya que tenemos las fórmulas, nos vamos a dar cuenta que solo hay una fórmula donde aparece la velocidad y es la número 1. Ahora vuelvo a preguntar, ¿ya tengo la velocidad? No, esa es la que quiero. ¿Tengo la gravedad? Sí la tengo. ¿Y tengo el tiempo? Sí, ahora sí ya lo tengo. Entonces ya puedo aplicar esa fórmula. Y lo que tengo que hacer es aplicarla directamente, que me dice que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto vale la gravedad? Eso ya es una constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Y el tiempo que nos dio es de 24.73 segundos. Vamos a hacer simplemente la multiplicación, que nos va a quedar que va a ir a 242.6 metros sobre segundos. Recordemos, si queremos ver qué unidades nos van a quedar, tenemos que multiplicar las que tenemos aquí con las que tenemos acá. Lo voy a hacer al lado del coyote para que se vea más claro. Tengo que son metros sobre segundo por segundo. Siempre que tengo unidades, unas en fracción y la otra individual, le voy a colocar un 1, ya que todo lo que yo divida en 1 no lo afecta, pero me hace más sencillo multiplicar. Y voy a multiplicar las variables de arriba por arriba y abajo por abajo. ¿Ok? Entonces me va a quedar metros por segundo entre segundos al cuadrado por 1. Como recordemos, si yo multiplico 1 por algo, me va a quedar lo mismo. Entonces tengo metros por segundo entre segundos al cuadrado.
Y eso va a ser igual a metros por segundo. Y recordemos, segundo al cuadrado significa que es segundo por segundo. Entonces, si tengo un segundo arriba y un segundo abajo, me va a quedar metros sobre segundo. Esto lo hago porque a algunos se les está dificultando la parte de obtener las unidades. Cuando ustedes ya tienen un poquito más de práctica, eso no les preocupa porque sabemos, la velocidad siempre va a ser metros sobre segundo o una distancia entre un tiempo. Puede ser kilómetros sobre hora, entre otras. ¿Vale, chicos? Entonces, eso va a ser lo que vamos a obtener. Y con eso ya estaríamos obteniendo la velocidad de la roca. Es una velocidad bastante rápida, le iría mal al correcaminos si lo atrapa y el problema es que el coyote siempre es bastante ambicioso, entonces es un poco complicado que se cumplan todas las condiciones para que el correcaminos sea atrapado. Con eso ya estaríamos obteniendo todo lo que nos pide el problema. Estamos calculando la velocidad con la que va a impactar en el suelo y también estamos obteniendo cuál es el tiempo que va a tardar. En esta situación va a suceder lo siguiente. Tenemos la roca al inicio, va a tener una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo y después de un tiempo va a ir a un cierto intervalo, ¿ok? Va a ir a otra velocidad, una velocidad 1 y como va a ir bajando, la gravedad lo va a acelerar. Entonces no van a ser intervalos constantes. Después puede ir más bajo, ¿ok? Va a tener una velocidad 2 que va a ser mucho mayor que la velocidad 1 porque la gravedad la va a seguir incrementando hasta que llegue al suelo, ¿ok? No van a ser intervalos constantes, van a ser intervalos que tengan que ver con la gravedad y va a impactar con el suelo con una velocidad de 242.6 metros sobre segundo. Eso es a lo que se refiere un movimiento ya con aceleración. Es un poquito más eh, pues laborioso en cuanto a las fórmulas, pero si se dan cuenta es muy sencillo. Simplemente, como siempre, vamos a escribir datos, fórmula y procedimiento. No obstante, en el formulario vamos a poner un tachecito en las variables que ya tengamos y una palomita mejor dicho, un tachecito en las que no tengamos y una palomita en las que sí. En este caso en particular, la velocidad inicial de nuestro fenómeno nunca lo vamos a utilizar porque las fórmulas no lo tienen en contemplación. Si se dan cuenta, solo aparece una B. ¿Sí? Y esa va a ser la B que puede ser B1, B2, B3. Eso va a depender del tiempo. En esta situación, el tiempo que estamos utilizando es con la que va a impactar. Pero también podríamos utilizar un tiempo 1 para la posición en la que esté aquí, un tiempo 2 en la que esté aquí, un tiempo 3 en la que está aquí y un tiempo T, que es el tiempo final y es el que utilizamos nosotros. Entonces, estas fórmulas son muy sencillas. El tiro vertical y la caída libre son bastante sencillas. Solo hay que recordar que cada uno tiene ciertas particularidades que ya estudiamos anteriormente y que tenemos que recordar. En este punto, como les digo, este dato es innecesario, pero hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos dan fórmulas que son diferentes a estas y donde tiene que ver la velocidad inicial. ¿Ok? Si ya nos dan la velocidad inicial, siempre la vamos a eliminar porque es una caída libre. ¿Ok, chicos? Si es otro fenómeno, entonces tiene otras particularidades. Ahora vamos a revisar a un ejercicio un poquito más complicado. A ustedes les va a tocar resolver ya problemas de tiro vertical y me gustaría que, eh, que recordemos lo que vimos en el anterior video de los datos porque si no, cuando ustedes lo estén resolviendo, les van a hacer falta datos, ¿ok? No es que les haga falta, ya los mismos problemas que yo les dé, que les dé su profesor, van a venir completos, solo hay que recordar teoría. ¿Qué vamos a tener ahora? Este problema va a ser uno de tiro parabólico. Es muy sencillo identificar cuándo es tiro parabólico, cuándo es caída libre y tiro vertical. La caída libre simplemente vamos a dejar caer un objeto de una cierta distancia. El tiro vertical nosotros lo vamos a empujar desde la parte de abajo, ¿ok? Pero en línea totalmente recta. Y cuando estamos hablando de tiro parabólico, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que tenemos un ángulo. Cuando tenemos un ángulo, inmediatamente ya sabemos que es tiro parabólico. Ahora tenemos a nuestros queridos personajes amarillos y el problema dice lo siguiente. Lisa Simpson necesita solucionar el problema del hombre bala, ya que Homero hará su reaparición como estrella en la inauguración del Quickie Mart de Apu.
solo disponen de pólvora para disparar a una velocidad de 689 metros sobre segundo, que es bastante. Ustedes ya vieron en el anterior problema del Coyote que casi era, bueno, es menos de la mitad de este y es una velocidad que tiene un tiempo bastante pequeño. Y después dice que el cañón que van a utilizar es el del abuelo, que es tan viejo que solo tiene una posición de 29 grados. Es decir, este ángulo que tenemos aquí solo puede ser de 29 grados sobre la horizontal, por eso lo dibujamos. Eso tendría que ser un poquito más recto, pero su profesor tiene un pulso muy malo. Y lo que me pide es lo siguiente, inciso A. Lisa debe saber la posición y la velocidad después de 5 segundos para colocar un aro de fuego. Este aro va a tener fuego, ¿ok? Va a ser un espectáculo bastante grande. Además del tiempo de la altura máxima y la altura máxima, es decir, requiere dos datos, ¿ok? Requiere el tiempo de la altura máxima y la altura máxima, ya que debe comerse en este punto unos famosos donas. Bueno, aquí vemos que ya nos está ganando, ya está comiendo una. Y el alcance horizontal para colocar una bolsa de aire. ¿Qué es lo que nos pide en general este problema? Primero vamos a escribir los datos. Lo que me está dando es una velocidad. Es una velocidad inicial de 689 metros sobre segundo. Me está dando un ángulo, que aquí ya lo estamos escribiendo, que es un ángulo de 29 grados. Los ángulos los vamos a escribir con un símbolo llamado teta, que es una bolita con una línea en medio. Después, en el inciso A, nos dice que quiere saber la posición y velocidad después de 5 segundos. ¿Ok? En un tiempo igual a 5 segundos para colocar un aro de fuego y también quiere saber el tiempo de altura máxima, la altura máxima para comerse una dona y el alcance horizontal. ¿Ok? Vamos a dibujar la trayectoria. En esta situación vamos a intentar que pase por el aro de fuego. Tiene que ser una parábola. Lo que nos pide el inciso C es todo el recorrido, ¿ok? Que se suele escribir con una X, el alcance horizontal. El ejercicio, el punto E, lo que me pide es la altura máxima. Recordemos que la altura máxima va a tener una peculiaridad. Cuando estamos hablando de altura máxima, que yo voy a escribir una H, pero a veces las fórmulas vienen con una Y, significa que la velocidad en Y va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué va a ser 0 metros sobre segundo? Porque ya no va a poder subir. Cuando estamos hablando de altura máxima, significa que en ese punto su velocidad en el componente Y va a ser de 0 metros sobre segundo, ya que es imposible que siga subiendo. Y sobre eso también me va a pedir cuánto es su tiempo de altura máxima. ¿Vale? Eso también es una incógnita y me está pidiendo alguna posición después de los 5 segundos. Eso es diferente a lo que nos pide el inciso B, ¿ok? Cuando me pide una posición en un tiempo, no, él no sabe en qué dimensiones se va a encontrar. No sabe si va a estar aquí, no sabe si va a estar aquí, ¿ok? No va a saber absolutamente en qué posición se encuentra. ¿Cuál es el inconveniente con este problema? ¿Por qué decimos que tiene dos dimensiones? Cuando nos dan un ángulo, significa lo siguiente, ¿ok? Voy a escribirlo aquí. Tenemos un eje, bueno, un plano cartesiano, un eje Y y un eje X, y vamos a tener que va a salir disparado, va a tener una velocidad, recordemos, la velocidad es una magnitud vectorial, entonces podemos dibujarla como un vector, y tiene 689 metros sobre segundo. Y vamos a tener un ángulo. Este ángulo ya sabemos que es de 29. Entonces, puedo yo calcular una componente en X y una componente en Y. Por lo que vamos a tener, aparte de la velocidad inicial que tenemos aquí, voy a tener una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Por eso se dice que a veces este tipo de problemas se divide. ¿Ok? Puedo analizarlo primero en el eje de las X y después analizarlo en el eje de las Y, porque siempre que tengamos un vector vamos a tener esto. ¿Ok? Ese vector lo que va a suceder es que se va a ir desplazando. Voy a tener que ese vector se vaya a seguir moviendo, se va a seguir moviendo. ¿Ok? Siempre voy a tener velocidades. En este punto va a pasar algo curioso porque solo voy a tener una velocidad en X porque velocidad en Y ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? Pues 0 metros sobre segundo porque notemos, aquí la flecha va para arriba, ¿ok? Aquí va para arriba y aquí ya no puede seguir para arriba porque va a empezar a caer.
Entonces, lo que va a suceder es que la flecha va a cambiar y ahora va a ir descendiendo. Por lo que siempre que nos pidan una posición, voy a tener que calcular en qué posición se encuentra para X y en qué posición se encuentra para Y. ¿Ok? Siempre va a suceder, chicos. Vamos a tener un vector que se va a ir moviendo en X y en Y. ¿Ok? Porque vamos a tener un ángulo. Por eso, como les comento, se dice que es de 2 dimensiones. Voy a estar jugando en X y voy a estar jugando en Y. Y voy a tener que calcular datos para X y datos para Y. Vamos a ver entonces cómo están las fórmulas. Vale, entonces ya tenemos aquí las fórmulas. Como les comento, aquí vamos a notar que vamos a tener fórmulas para X y fórmulas para Y. Aquí voy a tener una para X, una para y la Y significa que son velocidades iniciales. Recordemos que también le podemos poner un 0 o una Y. Eso es como ustedes prefieran. Va a ser mi velocidad inicial. Cuando me pidan una magnitud, una magnitud de velocidad, vamos a utilizar esta fórmula. Esa fórmula va a ser para magnitud. ¿Ok? Va a ser la magnitud de mi velocidad y vamos a tener que calcularlo. Tenemos que tener cuidado porque aquí vamos a tener velocidades iniciales, ¿ok? En X, en Y, y aquí vamos a tener otra que se llama Vx, que es la velocidad en X en algún punto, ¿ok? Como les comento, en cada una de las posiciones vamos a encontrar una velocidad distinta, exceptuando en la altura máxima, porque la velocidad en Y, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0 metros sobre segundo, ¿ok? Voy a tener entonces aquí datos para X y datos para Y. De igual manera, esta Y máxima, recordemos que puede ser H o Y y significa altura máxima. Usualmente se utiliza X y Y porque vamos a estar trabajando en el plano cartesiano o nos vamos a ayudar de eso. Vamos a tener dos igualdades, es esta de aquí o la que tenemos en la parte de abajo. Vamos a utilizar casi siempre esta de aquí, ¿ok? La que dejo subrayada, porque la otra es más complicada de poner en la calculadora. ¿Ok? Cuando nosotros ponemos seno al cuadrado de esta manera, no les va a dar el resultado, ¿ok? Entonces, de preferencia utilicen la que está subrayada o la que acabo de dejar subrayada. Y para X alcances significa que va a ser el alcance horizontal máximo, ¿ok? La del inciso C. ¿Qué vamos a tener en esta situación? Tenemos que tener cuidado. Si yo pongo en mi calculadora esto de aquí, como viene en la fórmula, no me va a dar el resultado. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es primero multiplican 2 por el ángulo que tenemos, que en este caso va a ser 29 por 2, que van a ser 58, y ahora sí, aplico seno de 58 y lo realizo. ¿Ok? Si ustedes lo ponen directamente así en su calculadora, en general nunca les va a salir algo diferente. Si ustedes lo van a comparar con sus compañeros, se van a dar cuenta que eso de ahí no les va a dar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Vale? Estas dos variables, ¿ok? Esta de aquí y esta de aquí, van a ser para datos de altura y alcance máximo, ¿ok? Van a ser los datos óptimos del problema. ¿Cuál va a ser su altura máxima y hasta dónde va a llegar? ¿Ok? Aquí ya lo que no me pide el alcance horizontal para poner la bolsa de aire, que va a ser el alcance de aquí. Si yo no lo calculo bien, entonces Homero no va a caer en la bolsa de aire. Y la altura máxima es la que me piden aquí. ¿Cuál va a ser su altura máxima para saber dónde poner el aro de fuego y que se pueda comer su dona? Este de aquí significa tiempo de altura máxima. ¿Ok? Aquí ya aparece la H, que como les comento, usualmente se utiliza para altura, pero en general para este tipo de problemas se suele escribir la Y para que sea más sencillo de entender. Entonces, ya con eso estaríamos calculando ambos ejercicios, bueno, ambos incisos. Y vamos a tener algo curioso. Aquí me va a pedir una posición a los 5 segundos, pero como les comento, no es como los anteriores ejercicios. No es que yo solo pueda o deba calcular solo solo una posición. Aquí voy a tener que calcular qué posición va a estar en X y en qué posición va a estar en Y. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Aquí yo estoy escribiendo los datos para que de igual manera que en el problema anterior, vamos a poner taches y palomitas a lo que tengamos y a lo que no tengamos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el procedimiento anterior. Vamos a empezar ahora sí revisando el inciso A. Lo que me pide es saber la posición después de los 5 segundos. Es decir, ya tengo los datos y lo que yo quiero saber es cuál es la posición y velocidad después de 5 segundos. Entonces vamos a revisar qué fórmulas me lo van a dar. Como les comento, esta de aquí
Y este de aquí son posiciones cuando los tiempos son distintos al máximo o distintos al punto de partida. Entonces, necesito la velocidad inicial en X. Vamos a poner primero una palomita en las que yo tengo. Tengo la posición, ok, no la tengo porque yo quiero saber qué pasa después de 5 segundos. ¿Tengo el tiempo? Sí, sí lo tengo. ¿Tengo la velocidad inicial en X? No la tengo, ok. Tengo la velocidad inicial en general, pero no la de X, ok. Entonces, ¿cuál fórmula sí necesito para calcular la velocidad inicial en X? Vamos a revisar las de la primera columna, ok. Si se dan cuenta, esta va a ser para datos iniciales, esta va a ser para datos máximos y esta va a ser para posición, ¿ok? Eso siempre va a suceder así. Todos estos datos más este de aquí van a ser para valores iniciales. Estos datos que voy a poner en café van a ser datos máximos. Y por último, la que esté en morado va a ser para datos de posición, ¿ok? En un tiempo cualquiera. Entonces vamos a ver. Ya tengo que me falta la velocidad inicial en X. Voy a revisar los datos iniciales. Voy a notar que aquí lo tengo, ¿ok? ¿La tengo? No, es la que quiero conocer. ¿Tengo cuánto vale la velocidad inicial? Sí la tengo. ¿Tengo cuánto vale el ángulo? Sí lo tengo, ¿ok? Entonces puedo utilizar esa. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces, chicos? Primero voy a tener que calcular la velocidad inicial en X para poder después aplicar la otra fórmula. Aquí ya tengo que aplicar más de una fórmula para obtener lo que yo quiera. Voy a escribirlo en la parte de abajo para que ustedes vayan viendo qué fórmulas vamos a necesitar. Y voy a escribir primero, yo sé que quiero obtener esta, entonces pongo la fórmula que quiero obtener. Pero ya me di cuenta que para obtener esa necesito la velocidad en X, ¿ok? Que va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Que me estaba pasando algo para que ustedes vayan revisando qué fórmulas voy a utilizar. Primero voy a preguntarme qué es lo que quiero, ¿ok? Y lo que yo quiero es la posición, ¿ok? Lo que yo voy a querer es la posición. Entonces, primero tengo que buscar cuál fórmula me va a dar X y qué fórmula me va a dar Y. Como les dije, lo que está escrito en morado, lo que está subrayado en morado, me va a dar la posición, ¿ok? Lo que está en la tercera columna. Entonces, voy a ahora irme a la fórmula que tiene Y, porque aquí estoy obteniendo X, pero también necesito obtener Y. Y Y me dice, ¿tienes cuánto es la altura? No, pues es la que quiero obtener. ¿Tengo la velocidad inicial en Y? Tampoco la tengo. ¿Tengo el tiempo? Sí lo tengo. ¿Sé cuánto vale un medio? Sí sé. ¿Sé cuánto vale la gravedad? También. ¿Cuánto vale el tiempo? También. En este punto se me había pasado, ¿no? Colocar la gravedad, pero ustedes ya saben cuánto vale. La gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa fórmula yo la necesito escribir de igual manera, que es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio por la gravedad del tiempo al cuadrado. Nos damos cuenta, tenemos dos incógnitas, a una lo puedo utilizar. Entonces me voy a la columna donde tenga las variables iniciales, porque es la que me hace falta, y vamos a revisar. ¿Tengo la velocidad inicial en Y? No la tengo, esa es la que quiero obtener. ¿Tengo la velocidad inicial en general? Sí la tengo. ¿Tengo cuánto vale el ángulo? Sí lo tengo. Entonces tengo que calcular cuánto vale la velocidad inicial en Y. Y eso va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Con eso ya estaría calculando la posición del inciso A. ¿Cómo vamos a aplicar las fórmulas? Ya que tenemos escritas las fórmulas que vamos a necesitar, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿ok? Vamos a aplicar primero la fórmula que está hasta el último, después la que le sigue, después la que le sigue y la que le sigue. ¿Por qué? Porque primero necesito calcular la velocidad inicial en Y para poder calcular la posición en Y y después necesito calcular la velocidad inicial en X para poder calcular la posición en X. ¿Ok? Siempre vamos a hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir las fórmulas de lo que me piden y vamos a buscar qué fórmula me completa lo que yo necesito. Entonces, vamos a primero resolver ese punto. Ya tenemos los datos que vamos a utilizar. Para el inciso A, me está pidiendo primero la posición. Y como les comenté, vamos a empezar a resolver el ejercicio de atrás para adelante. Primero voy a calcular cuánto vale la velocidad inicial en Y, y eso es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Vamos a sustituir valores. Mi velocidad inicial es de 689 metros sobre segundo por el seno de 29 grados, y eso nos va a dar como resultado. Recordemos, tenemos que tener cuidado cuando estamos haciendo ejercicios de esta índole porque usualmente, ¿qué es lo que sucede?
nuestra calculadora está en grados o está en radianos, o a veces ni siquiera sabemos en qué está. Si está en radianes, la tenemos que pasar a digrados. Usualmente, si no sabemos hacer eso, es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es buscar en YouTube el manual de nuestra calculadora. Ya lo tenemos casi siempre ahí. O en muchas ocasiones ustedes lo que utilizan es la aplicación de su celular. En su celular usualmente ya vienen digrados o grados. No tienen que preocuparse. Entonces, multiplicamos. Principalmente yo les recomiendo que primero hagan el seno de 29, ya eso le multipliquen 689 y van a estar obteniendo un valor de 334. Vamos a manejar dos decimales para que no se les haga tan largo y que con eso ya esté bastante redondeado su resultado. Van a ser metros sobre segundo. Ahora ya puedo calcular allá. Voy a escribirlo de diferentes colores para que ustedes vean cuáles son las variables que yo quiera. De rojo voy a escribir las fórmulas que yo utilizo para obtener lo que yo quiero. En este caso yo quiero la posición, que sería en y, es la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a escribir los datos. Sé que vale 334.03 metros sobre segundo, es lo que yo acabo de obtener en el paso anterior, por el tiempo. El tiempo son de 5 segundos. Menos un medio, la gravedad, vamos a manejar el valor estándar, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y el tiempo es de 5 segundos al cuadrado. Entonces, vamos a resolverlo, ¿ok? 334.03 por 5, podemos ir haciéndolo paso por paso o ponerlo todo en la calculadora. Eso es como ustedes mejor se acomoden. Van a hacer, ok, de igual manera, pueden en una parte de su cuaderno multiplicar la fracción con los segundos, como lo vimos en el ejemplo anterior. Yo no lo voy a hacer porque si no sería muy largo, pero en general lo que va a suceder es que se van a cancelar estos segundos con los segundos de aquí y solo me van a quedar metros, menos un, primero lo que voy a hacer es voy a dejar lo que está aquí, un metro por, esto es un paréntesis, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí voy a hacer el cuadrado, porque a veces es lo que nos confunde. ¿Ok? Para hacer un cuadrado tengo que multiplicar el número por sí mismo. Entonces, 5 por 5 son 25, pero también tengo que multiplicar la unidad por sí misma. Entonces, me va a quedar segundos por segundos. Me va a quedar segundos al cuadrado. ¿Ok? Vamos ahora sí a hacer las multiplicaciones correspondientes. Van a ser 1600.15 metros menos, son un medio por 9.81 por 25. Lo pueden hacer en ese orden o en el orden que ustedes gusten. Recuerde que el orden de los factores no afecta al producto porque estamos hablando de multiplicaciones y divisiones. Son 122.625 metros. Estos segundos al cuadrado se van a cancelar con estos de aquí. Y como último vamos a obtener que nuestra posición final es una resta que son 1670.15 menos 122.625, ¿ok? En esta situación, lo que ustedes pueden hacer, yo estoy escribiendo tres eh, decimales. Cuando tenemos este caso, lo único que tenemos que hacer es escribir, redondear el segundo, ¿ok? Podríamos redondearlo a 3. Entonces, ahora sí, hacemos la operación, son 1670.15 menos 122.63 y estaríamos obteniendo un valor de 1547.52 metros, ¿ok? Esa sería la altura máxima, la altura a la que Lisa le tendría que decir a Homero que tienen que poner el aro para que él pueda comerse su dona. Este ya es uno de los datos. Y yo ya sé a qué altura la tiene que poner. Pero si nos damos cuenta, la parábola no es constante. Entonces yo no puedo decir, simplemente ponle esa altura y tú aviéntate, ¿ok? Tengo que calcular también su valor en X. Entonces, a ese momento yo ya he calculado en X. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues calcularlo mejor dicho, en ese punto yo ya calculé en Y, tengo que calcularlo en X. Voy a hacer más pequeña mi pantalla y voy a seguir calculando. De igual manera, ya apliqué la fórmula
en el orden que les dije, de abajo para arriba. Ya apliqué estos dos, ahora me falta aplicar la tercera. Y de igual manera voy a escribirlo en rojo. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y eso me va a quedar que es la velocidad inicial en X por 689 metros sobre segundo por el coseno del ángulo, que es el coseno de 29 grados, y eso nos va a dar como resultado 602.61 metros sobre segundo. Como les comenté, preferiblemente primero hagan el coseno de 29, porque si no, a veces con la misma calculadora nos van a dar resultados diferentes por la forma que los estemos poniendo. Ponemos el coseno de 29 y después lo multiplicamos por 689 metros sobre segundo. Y con eso ya estaríamos obteniendo ese resultado. Por último, para poder calcular la posición que nos están pidiendo, tengo que aplicar la última fórmula. Y la última fórmula me dice que es x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Y lo único que tengo que hacer es la sustitución. La velocidad inicial en x, yo ya lo obtuve, son 602.61 metros sobre segundo por el tiempo. Y el tiempo va a ser el mismo, 5 segundos. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. En este caso, pues ya esa fórmula es bastante sencilla y solo tengo que multiplicar mi velocidad que acabo de obtener con el tiempo. Y lo que me va a quedar son 3013.05 metros. Recordemos, esta unidad se va a cancelar con esta y solo me va a quedar metros. Con eso ya estaríamos, ya sé cuál es la posición en la que tengo que poner mi dona. ¿Ok? Ok, con eso en el inciso A, lo que me está diciendo que en esos 5 segundos yo ya voy a saber cuál va a ser la posición en la que tengo que ponerla y cuál va a ser su altura, ¿ok? Esta no va a ser la altura máxima, sino a los 5 segundos. Y ya estamos obteniendo cuáles son los datos. Me dice que para X va a ser una distancia de 3013.05 metros y su altura tiene que ser de 1547.52 metros. ¿Ok? Esa es la altura y a la distancia a la que yo tengo que poner ese aro para que pueda pasar Homero y no se queme. ¿Ok? Eso sería solamente lo que me pide el inciso A en cuanto a posición. ¿Ok, chicos? Vamos a regresar ahora a nuestras fórmulas para saber qué es lo que me pide posteriormente. Ok, ya estamos obteniendo la posición. Entonces, las fórmulas que utilizamos, que estaban aquí, ya no nos interesan. ¿Ok? Vamos a eliminarlas. Yo ya las utilicé, yo ya no las quiero conocer. Ahora lo que yo voy a necesitar es la velocidad. La velocidad en el intervalo de los 5 segundos. ¿Ok? Lo único que yo tenía hasta el momento es la posición, pero ahora lo que yo necesito es qué pasa después de 5 segundos. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar? Bueno, son las fórmulas iniciales, las fórmulas que ya teníamos, que son las que están en este apartado, ¿ok? Las que se cierran en rojo. Y para eso vamos a ver, yo tengo cuánto vale la velocidad en X. De igual manera, voy a poner un tachecito, no la tengo. ¿Tengo cuánto vale la velocidad inicial en X? Sí, sí la conozco, la acabo de calcular. Recordemos que eso fue uno de los pasos que necesitamos para conocer la posición. ¿Yo sé cuánto vale mi velocidad inicial? Sí. ¿Sé cuánto vale el ángulo? Sí. En sí se dan cuenta, esta fórmula de aquí es idéntica a esta fórmula de aquí. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en X siempre se mantiene constante. Ok, chicos, cuando yo ya conozco mi componente en X, eso se va a mantener en constante. Por eso, como les dije en el video anterior, es un problema característico, porque mientras la velocidad en X se mantiene constante, sería un movimiento uniforme, ¿ok? Donde no hay una aceleración. Pero si notamos la siguiente fórmula, ¿ok? Tengo la velocidad en Y, no la tengo, es la que quiero. Tengo la velocidad inicial en Y, sí la tengo, la acabo de calcular. Tengo la gravedad, sí la tengo. Tengo el tiempo, sí la tengo. Ya puedo aplicar esa fórmula. Nos damos cuenta que aparece algo curioso, aparece la gravedad. Entonces estaremos presente de un fenómeno que tiene la gravedad presente en Y, ¿ok? Que tiene una aceleración, que se mueve con aceleración, pero también tenemos un fenómeno donde en X no la afecta, ¿ok? Mantiene una velocidad constante. Entonces, por eso les digo,
es un problema que usualmente se caracteriza por poderlo estudiar en dos planos, ¿ok? O es bidimensional. Estamos que en X mantiene un movimiento constante en velocidad y en Y sí se encuentra presente un cambio. Entonces vamos a escribir qué fórmulas vamos a necesitar. Primero voy a escribir la de X, que es velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Simplemente voy a escribir eso porque es una igualdad, ¿ok? Puedo seguir escribiendo, pero no afecta. Yo ya tengo esta. Esta de aquí es una incógnita, pero pues, como ya tengo esta, ya sé cuánto vale. Y la velocidad en Y. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y como teníamos, ¿ok? Ya tengo el tiempo, ya tengo la gravedad, tengo esta, ¿ok? No tengo esta. Lo único que tengo que hacer es sustituir directamente. Para aquí ya sería bastante sencillo obtener eso. No obstante, aquí lo que nos está pidiendo es cuál es la velocidad después de los 5 segundos. Como les comenté, esto ya es un vector, ¿ok? Tengo una velocidad en X, una velocidad en Y en un tiempo determinado, pero cuando yo quiero saber la velocidad en un punto, me está pidiendo la magnitud, ¿ok? Me está pidiendo b de x al cuadrado más b de y al cuadrado. Eso ya me va a dar solo una velocidad. Siempre que me pidan la velocidad en un punto, vamos a estar hablando de magnitud y vamos a estar hablando de esta fórmula, ¿ok? En esta ocasión, para calcular eso, sí la tengo que hacer en un orden típico, ¿ok? De abajo para arriba, porque si nos damos cuenta, esta fórmula de abajo lo que me va a pedir es la velocidad en X. ¿La tengo? No la tengo. ¿Tengo la velocidad en Y? No la tengo, ¿ok? Entonces primero tengo que utilizar las fórmulas en rojo para poder utilizar la última fórmula, porque no tengo ninguno de los datos. Entonces procedemos a hacerlo, ¿ok? En café voy a escribir lo que me está pidiendo en cuanto a velocidad, porque recordemos, seguimos en el inciso A. Entonces, tengo que mi velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. ¿Eso cuánto vale? Bueno, eso ya lo habíamos calculado en el eje, en la parte anterior y lo estoy subrayando en este momento. ¿Ok? Vale lo mismo en todos sus puntos. Entonces vale 602.61 metros sobre segundo. Hay que tener cuidado de no confundirlo, ¿ok? Aquí tiene una velocidad con I y una X, significa velocidad inicial en X, y esta velocidad en X significa que va a estar en un punto cualesquiera, ¿ok? En este caso va a ser cuando pasen 5 segundos. Ya tengo esa velocidad. Ahora lo que voy a necesitar es calcular la velocidad en Y, ¿ok? Que va a ser la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Vamos a sustituir los datos. Tengo que la velocidad inicial en Y también ya la calculamos y la voy a subrayar ahorita. Son 334.03 metros sobre segundo menos la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo son 5 segundos. Voy a jalar un poquito el pizarrón para que se vea completo. ¿Ok? Vamos a escribir mejor el tiempo. Y recordemos, el tiempo son 5 segundos. Entonces, vamos a hacer las operaciones. ¿Ok? Esas son operaciones muy sencillas, es hacer multiplicaciones y restas. Entonces, tenemos que son 334.03 menos 9.81 por 5 segundos. ¿Ok? Voy a hacer la directa para que no nos lleve tanto tiempo. Tenemos que son 284.93 metros sobre segundo. Aquí nos vamos a dar cuenta que estos segundos se van a cancelar con el cuadrado que tenemos aquí. Si lo hacen con cuidado, se van a dar cuenta que eso es lo que sucede si hacen la multiplicación de fracciones. Entonces, ya que tenemos esos datos de aquí, lo único que nos va a hacer falta es calcular las magnitudes. Para las magnitudes voy a poner otro color, ¿ok? Nos estamos dando cuenta, estamos siguiendo el orden, de abajo, de arriba para abajo, ¿ok? Entonces, voy a tener que la velocidad es igual a mi fracción y este dato de aquí va a ser bx al cuadrado más by al cuadrado. Eso significa que bx, ¿cuánto vale bx? Bx vale 602.61 metros sobre segundo, que voy a abrir paréntesis en todo, al cuadrado, más by, que es 284
0.93 metros sobre segundo al cuadrado, que tengo que jalar más la caseta de la raíz para poder hacerla, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado, chicos, porque aquí es donde suelen tener el error. Nunca pueden cancelar los cuadrados que tienen sus paréntesis con los que tiene la raíz. Lo primero que tienen que hacer son los exponentes, ¿ok? Tienen que hacer 602.61 al cuadrado. Lo pueden escribir. A mí me va a salir un número muy grande que no va a entrar en mi pizarrón, por lo cual lo voy a hacer directo. Después tienen que hacer el 284.93 al cuadrado, lo suman y a lo que les salga tienen que sacarle raíz. Esa raíz, en este caso, me va a quedar de 666.57 metros sobre segundo. ¿Dónde van a aparecer los metros sobre segundo? ¿Okay? Cuando ustedes tienen un cuadrado, van a tener que multiplicar también las unidades, es decir, van a tener que multiplicar metros sobre segundo, ¿ok? Las voy a escribir aquí, que van a ser como si ustedes multiplicaran metros por metros sobre segundos, ¿ok? Es lo mismo que estoy escribiendo y van a quedar metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Simplemente les estoy explicando qué va a suceder aquí adentro con estas unidades. Cuando quede esto, al final les va a quedar una raíz de metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y por álgebra me va a quedar que yo puedo separar eso. Me va a quedar una raíz de metros al cuadrado, ¿ok? Sobre segundos al cuadrado. Y ahora sí, yo puedo cancelar cuadrados y raíces y solo me va a quedar metros sobre segundo. Por eso mi velocidad al final va a ser este valor de aquí, ¿ok? Homero a los 5 segundos debe de tener esta altura, ¿ok? Tiene que tener una altura de 1547.52 metros. Tiene que pasar horizontalmente a una distancia de 3013.05 y va a pasar a una velocidad de 666.57 metros sobre segundo. Con eso ya estaríamos obteniendo lo que nos pide apenas el inciso A. Ok, chicos, este problema ya es bastante grande, ya es bastante complicado. Ok, el inciso B lo que me está pidiendo son ya datos particulares, ¿ok? Lo que me está pidiendo es la altura máxima y el tiempo de la altura máxima. Mejor dicho, primero me pide el tiempo y después me pide la altura máxima. Eso ya es bastante sencillo porque ya sabemos qué fórmula lo tienen, ¿ok? Es lo que está encerrado en café. Primero me pide el tiempo de altura máxima, voy a poner una palomita en lo que tengo y en lo que no tengo. Que si se dan cuenta, el tiempo de altura máxima es lo que me pide. Tengo la velocidad inicial, sí la tengo. Tengo el ángulo, sí lo tengo. Tengo la gravedad, sí lo tengo. Lo único que tenemos que hacer es una pequeña sustitución. Y la altura máxima, que es la fórmula que tiene Gmax. ¿Tengo la altura máxima? No la tengo. ¿Ok? Como les comenté, vamos a aplicar la que está abajo porque la primera es bastante complicada de poder utilizar en la calculadora. Entonces, ¿tengo la velocidad inicial? Sí la tengo. ¿Tengo el ángulo? Sí lo tengo. ¿Tengo cuánto vale la gravedad? Sí. Entonces, simplemente es una sustitución. ¿Ok, chicos? Vamos de igual manera a escribir las fórmulas y vamos a utilizarlas. Ya que tenemos las fórmulas, también tenemos los datos. Si se dan cuenta, seguimos el mismo orden. Datos, fórmulas y procedimiento. No obstante, pues bueno, este tipo de problemas ya son más extensos, entonces solemos, digamos que, escribirlo un poquito más desordenado. Ustedes ya en su cuaderno van a darse cuenta que lo pueden hacer siguiendo una cierta secuencia, pero en este tipo de herramientas es bastante difícil poder completar un ejercicio solo en un pizarrón, y sobre todo si su maestro escribe bastante grande como yo. Entonces, como nos dimos cuenta al poner tachas y palomitas, este tipo de fórmulas solo tengo que sustituir. Entonces tengo que la altura máxima es igual a la velocidad inicial, que son 689 metros sobre segundo, voy a abrir un paréntesis, por el seno del ángulo, en este caso van a ser 29 grados, entre la gravedad. La gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mi tiempo de altura máxima va a ser igual que, como les comenté, primero hacemos el seno de 29 por 689 entre 9.81. Y eso nos va a dar un valor de 34.05 segundos. ¿Ok? Aquí es un poquito más difícil de observar de dónde salen
esas unidades. ¿Qué va a suceder cuando nosotros tenemos ese tipo de problema? Lo voy a escribir aquí. ¿Ok? Voy a tener que van a quedar metros sobre segundo entre metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a tener que aplicar la ley del sándwich, medios por medios y extremos por extremos. Si yo multiplico extremos por extremos, va a quedar metros sobre segundo al cuadrado entre metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Que voy a tener un metro, aquí voy a tener otro metro. Se van a cancelar. Recordemos, segundo al cuadrado significa que son segundos por segundos entre segundos. Entonces voy a cancelar un segundo de aquí con otro de aquí y nos van a quedar segundos. Por eso, cuando estamos aplicando esa fórmula, nos da que el tiempo está dado en segundos. Hay que tener mucho cuidado. Ya tengo cuál es mi tiempo de altura máxima. Ya estoy obteniendo uno de los resultados que se me pide. Ahora tengo que calcular cuál es mi altura máxima. Para ello, de igual manera, voy a sustituir mi altura máxima es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial son 689 metros sobre segundo por el seno del ángulo, son 29 grados al cuadrado, ¿okay? Todo al cuadrado, entre 2 veces por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer primero es el seno de 29, ¿ok? Por 689, que nos va a quedar que es un valor igual a 334.03 metros sobre segundo, ¿ok? Todo eso al cuadrado entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces, el 334.03 lo tenemos que aplicar al cuadrado y vamos a dividirlo entre 2 por 9.81. Ustedes pueden hacerlo paso por paso, no obstante, como les comento, en este tipo de herramientas es un poco complicado hacer que se vea de manera, pues digamos que más detallada. Nos queda que son 5.686.98 metros. Si ustedes quieren comprobar que son esas unidades, lo único que tienen que hacer es de igual manera. Tienen que aplicar el cuadrado a metros sobre segundo y después aplicar una ley del sándwich. Y se van a dar cuenta que igual que pasaba con el tiempo, va a suceder con la distancia. El resultado les va a quedar en metros. Y con eso ya estarían resolviendo la parte de la altura máxima y el tiempo de altura máxima. Ya estaríamos contestando el inciso B. Por último, vamos a ver qué es lo que nos pide el inciso C. Ok, lo que nos pide el inciso C es el alcance horizontal, hasta dónde va a llegar. En esta situación, lo que nos están pidiendo es esta fórmula. Y vamos a revisar qué es lo que nos pide, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Vamos a tener el alcance, ok, es lo que me piden. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí la tengo. ¿Tengo cuánto vale el ángulo? Sí lo tengo. ¿Tengo cuánto vale la gravedad? Sí la tengo. Entonces simplemente tengo que sustituir esa fórmula para poder calcular lo que me pide el inciso C. Vamos a hacerlo. Ya tenemos los datos y la fórmula que vamos a utilizar. Como les comenté, esta fórmula tiene una pequeña trampa. ¿Okay? Voy a escribirlo aquí abajo para que se note qué vamos a hacer. Primero, pues ponemos lo que vamos a obtener. ¿Cuánto vale mi velocidad inicial? Son 689 metros sobre segundo, ¿okay? Al cuadrado por el seno. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado. Si yo pongo el 2 y el ángulo y lo utilizo así en la calculadora, usualmente no nos va a dar absolutamente lo que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque digamos que hace primero otros procedimientos antes de hacer lo que nosotros queremos. Entonces, primero lo que ustedes van a hacer es calcularlo mentalmente o primero multiplican el ángulo y ya lo escriben en la fórmula. Entonces, 29 por 2 nos va a dar que es 58 grados. Siempre lo van a hacer así. Van a poner ya el ángulo multiplicado por el 2. Y la gravedad, que eso es una constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer las operaciones. Va a quedar que es el alcance, es igual. Vamos a hacerlo de manera corrida. Son el seno de 58. Si se dan cuenta, siempre hemos estado haciendo las funciones trigonométricas por 689 al cuadrado entre 9.81. Y eso nos va a quedar un valor de 41.038.35 metros. Homero va a volar bastante. ¿Okay? Si ustedes lo convierten a kilómetros, se van a dar cuenta que es una
cantidad exuberante. Él, como siempre, pues haciendo sus locuras. Va a llegar más que el Quickie Mart. Va a visitar a todos sus vecinos de Selbyville, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, con eso ya estaremos resolviendo el problema. Vamos a revisar qué pasó con el problema y el formulario. Si notamos el problema, pues inicialmente pues parecía muy sencillo. Algo inofensivo se volvió bastante complicado y también curioso, porque aplicamos todas las fórmulas. Estas de aquí, todas las fórmulas que teníamos en este formulario, lo aplicamos. Son las que vamos a necesitar para resolver todos los problemas. Como notan, aplicamos cada una de ellas, vimos el orden, vimos para qué sirve cada una. Nos dimos cuenta que la primera columna casi contiene todas las iniciales, las fórmulas que están subrayadas en café son los valores máximos y la última que está en morada tiene los valores de posición. Entonces, para que luego no digan que los profesores solo ponen problemas sencillos y ya después les ponen los complicados a ustedes. Este fenómeno ya es bastante complicado porque ya es dos dimensiones. Como vimos, para recalcar como último, en X mantiene una velocidad constante en todo su trayecto, pero en Y no. En Y sí tiene una aceleración. Esa aceleración va a depender de la gravedad. Y también tenemos algo curioso, vamos a tener vectores, ¿ok? Que nosotros ya los dibujamos. Vamos a tener un vector Bx y un vector By que se van a estar moviendo. Va a ser Bx y By. Se va a mover en todo el trayecto, como ustedes notaron. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para poder hacer este tipo de problemas. Puede parecer asombroso, puede parecer hasta burdo lo que acabamos de hacer, pero tienen que tener en cuenta que pues cuando empezaron las guerras, cuando empezaron toda la parte bélica, imagínense si alguien hacía mal los cálculos, en vez de estar mandando una bola de cañón a los enemigos, tal vez hasta no sobrepasaba ni siquiera las dimensiones de nuestros aliados. Entonces, aparte de todo lo que acabamos de hacer, ellos tenían que predecir cuál era la pólvora necesaria para poder hacer ese disparo. Entonces, es mucho más complejo de lo que parece, pero tampoco tan difícil. Solo tienen que tener cuidado, tenemos que leer lo que queremos y empezamos a aplicar lo que ya hayamos hecho. Aplicamos primero las fórmulas de lo que yo voy a necesitar, empezamos a poner taches y palomitas para saber qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta y posteriormente vamos a empezar ya a hacer sustituciones. A veces tengo que empezar de atrás para adelante para poder obtener lo que necesito para calcular lo que yo quiero y en otras ocasiones, como las fórmulas de tiempo de altura máxima y todas esas que vimos en el inciso B y en el inciso C, ya solo es de sustitución. Entonces hay que tener cuidado, chicos. Cuando me pidan a mí una velocidad en un punto, vamos a estar hablando de velocidades, mejor dicho, de su magnitud. Entonces vamos a estar utilizando la fórmula que les estoy escribiendo. ¿Okay? Siempre que me pidan la velocidad en una posición, tengo que calcular esa fórmula de ahí. Y con eso estaríamos terminando los ejemplos de pues, fenómenos que tienen ya una aceleración. ¿Por qué no estamos viendo tiro vertical y tal vez algún movimiento de algún coche? Bueno, porque son muy sencillos y simplemente vamos a aplicar lo que estamos viendo en estos ejercicios. No obstante, si ya no nos acordamos, vamos a ver el video anterior para que recordemos cuáles son las características de cada uno de los fenómenos. Concluyendo, recordemos, la caída libre, su velocidad inicial va a ser cero, tiene una gravedad de 9.81 que lo va a ir acelerando hasta llegar al suelo. El tiro vertical, por su parte, va a tener una velocidad inicial con la que nosotros lo lancemos, pero su velocidad final va a ser o mejor dicho, cuando llegue a su altura máxima, su velocidad va a ser de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque ahí es como si se detuviera y después va a volver a caer. Entonces, de igual manera va a tener una gravedad de 9.81. Son los datos que lo caracterizan. Y en el tiro parabólico, bueno, vamos a tener que cuando llegue a su altura máxima, su velocidad en y va a ser de 0 metros sobre segundo y también vamos a tener que su gravedad es de 9.81. En cambio, si tenemos un fenómeno donde el coche se mueva solo sobre línea horizontal, bueno,
Cuando nos estén diciendo que parte del reposo significa que su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo y su tiempo inicial también son 0 segundos, que es porque apenas lo vamos a arrancar. Y si lo que me dicen es que está frenando hasta llegar al reposo o está frenando hasta llegar al lugar al que quiere, significa que su velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. Tenemos que tener muy claro eso porque, como les comento reiteradamente, si no recordamos eso, cuando estemos resolviendo problemas nos van a hacer falta datos y vamos a empezar. Creo que el maestro lo escribió mal, creo que lo copié mal, vamos a tener muchas dudas. No obstante, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la parte de conceptos es lo que nos va a ayudar a poder resolver lo que nosotros queramos. Si no tenemos dudas o preguntas, nos vemos en el siguiente video y si no, los leo en comentarios.